Bienvenidos a una nueva edición de los seminarios internacionales de fronteras de la ciencia de materiales. Hoy, como podéis ver, tenemos con nosotros a Crisanto José Villalobos Gutiérrez, que actualmente está haciendo una estancia en la Universidad de Barcelona, pero que viene su trayectoria de la Universidad Central de Venezuela, lo cual agradecemos especialmente tener noticias desde la otra parte del mundo, ¿no?, que además nos resulta tan cercana. Es ingeniero metalúrgico por la Universidad Central de Venezuela desde 1994, ha sido investigador asociado de Citala en la UCV entre el 94 y el 2002, y desde el 2002 hasta la actualidad pues es profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Mecánica en la UCV. En 2012 defendió su doctorado en Ciencias de Ingeniería y desde el 2014 es director jefe del Departamento de Tecnología de Producción de la misma universidad. En 2015 también es jefe de la Unidad de Materiales y Caracterización del Proyecto Polar de la UCV y desde el 2016 líder del proyecto de desarrollo de aplicaciones en termorrociados en técnicas reconstructivas allí en Venezuela, para Plasmatec. Bueno, sus líneas de investigación y trabajo se centran en la fractura y fatiga de recubrimientos, en la síntesis y caracterización de películas delgadas obtenidas por deposición física en vapor asistidos por plasmas, y hoy nos va a hablar de la reconstrucción de bombas rotativas de desplazamiento positivo del tipo de doble tornillo, para lo cual hace falta todo este bagaje anterior. Como veis, es un tema tecnológico muy aplicado, donde unimos ingeniería mecánica con materiales y que yo espero que disfrutéis mucho. No te robo más tiempo. Santo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y el tiempo es tuyo. Muy amable. Bueno, buenos días. Gracias al profesor Pastor por la invitación. Espero que sea ahora un tema bastante de aplicación, sencillamente un pequeño desarrollo para un problema puntual que se ha presentado en el proceso de extracción de crudo en Venezuela, y esta empresa con la universidad hemos hecho un equipo para tratar de resolver el problema, ¿ok? Entonces, bueno, sí, ciertamente el título, como dice, es reconstrucción de bombas rotativas de desplazamiento positivo del tipo doble tornillo por medio de técnicas de proyección térmica. El profesor me comentó que fuera un poco al principio que se diera una introducción básica sobre el estado del arte, ¿no? Entonces por eso la exposición no se centra en la investigación, sino que también da un recorrido por lo que ubicarnos en el tema, ¿no? Entonces, claro, ese título es muy general, entonces deberíamos ponernos en contexto, ¿no? Sí, reconstrucción de bombas de doble tornillo, eso es algo bastante genérico, estamos muy distantes de lo que es el problema en sí. Entonces realmente nos vamos a concentrar en el sector energía, particularmente extracción de crudo. El negocio de petróleo quizás acá no es para nosotros la parte, aquí en España no es algo que sea cotidiano, pero para un país como Venezuela sí es algo bastante cotidiano y manejamos eso con mucha... En el día a día de nosotros está presente el negocio petrolero y todos los esfuerzos que las universidades puedan hacer para contribuir que esta empresa petrolera, las empresas petroleras en todos sus sectores sean competitivas, bueno, se hará el esfuerzo. Entonces, bueno, sabemos todos que la extracción de petróleo implica a veces condiciones adversas desde el punto de vista climatológico, jornadas de trabajo muy extensas y con un cierto riesgo asociado a los puestos laborales, y además hay cuantiosos pasivos ambientales cuando no se tiene conciencia de lo que es la extracción como tal. Ok, disculpen, aquí. En este momento, una de las reservas, se llama reserva magna o magna reserva, más importantes que tiene el país, ya no es tanto en crudos ligeros, de grados API, sino que es más bien crudos muy pesados que se encuentran en esta región. Esto es una imagen aérea del río Orinoco, el segundo río más caudaloso de Latinoamérica, y allí en este momento hay grandes, cuantiosas reservas de crudo en nuestro país. El único problema es que obviamente, como ven, eso es selva, el río, entonces el acceso es complicado, y al hacer el acceso complicado tenemos el problema de que no hay disponibilidad de equipamiento, es decir, la extracción se hace con una limitante importante en cuanto a los equipos, no hay disponibilidad de traer un equipo ahí constantemente porque tenga un rendimiento deficiente. Entonces, trataremos de todas las operaciones básicas que involucran la producción de petróleo, la fase de extracción y transporte. ¿Okay? Se concentra el problema en la fase de extracción y transporte.
Esto que tenemos a mano izquierda, ustedes tienen a mano izquierda, es lo que se llama una macolla. Es que cuando vemos una torre de extracción o un arbolito, porque ahora son un poco más simplificados en cuanto a tamaño, internamente él puede estar bombeando crudo desde varios pozos a la vez. ¿Okay? Cada pozo tiene una bomba sumergida, así una bomba que extrae ese pozo, pero luego arriba llega una estación de bombeo que va hacia las zonas de separación primaria o incluso hasta la parte de ya como tal refinería o los tanques de almacenamiento. Entonces ese sistema único que extrae, ¿verdad?, que bombea de varios pozos, es lo que se llama macolla. Entonces acá el problema se concentra es en las bombas grandes Bornemann, que son las bombas que bombean de toda la macolla hacia las estaciones de separación. Esto, bueno, para ustedes debe ser bastante común, es una bomba de desplazamiento positivo, doble tornillo. Su funcionamiento es que entre esos tornillos helicoidales que están ahí y la carcasa de la bomba se generan compartimentos estancos, y entonces por desplazamiento positivo puedo arrastrar lo que quiera bombear hacia la salida, es decir, que puedo bombear lo que quiera, aquí no, lo que quiera con la viscosidad que sea. Esa es la versatilidad que tienen estas bombas. Ellas tienen una capacidad de bombeo de casi 65.000 barriles diarios de petróleo, de crudo. Es decir, que su productividad es importante. ¿Cuál es el problema de estas bombas? Bueno, que obviamente si ellas llegan a perder estanqueidad entre la carcasa y esa cámara que se genera con el tornillo, entonces pierden eficiencia y en el caso del problema que nos compete, se ha visto mermas en la capacidad de bombeo de 65.000 a 20.000 barriles diarios. Es algo que de verdad no es manejable, es decir, no se puede permitir un descenso tan grande en la eficiencia de la bomba. El desgaste regularmente es entonces o en los filetes del tornillo o en la carcasa como tal. Es lo más, bueno, también se desgastan sellos y ese tipo de cosas, pero acá lo que más nos importa es ese desgaste que están experimentando en el filete del tornillo y la carcasa, que entonces hace que haya reflujo y entonces se pierda eficiencia en el bombeo. Lástima que esta es la foto más importante quizás de la motivación. Esto es una bomba ahora abierta, no sé si aprecian, bueno, la carcasa y el tornillo, acá no se aprecia la base, pero vean la cantidad de sólidos, de arena que está bombeándose desde el pozo. Es decir, es inmanejable esa cantidad de arena. En la proporción crudo de arena, la gente, los alemanes, los constructores de estas bombas dicen, las bombas no pueden manejar eso. Es una bomba que su precio está entre 800.000 y $1 millón cada bomba, y es un consumible, están durando 12 horas. Si cada 12 horas hay que sustituir la bomba. Entonces, si vemos el costo, $800.000 a $1 millón cada bomba, y trasladarla, porque no está disponible en el sitio, en plena selva, en las costas del Orinoco, en el río, es realmente un problema que está enfrentando la industria petrolera en este momento para la extracción y transporte de crudo pesado. Entonces la idea es, bueno, ahorita estamos trabajando en la reconstrucción tanto de la carcasa como de los tornillos. Entonces el problema es que la necesidad que tenemos en este momento es extender la vida útil de estos elementos. Porque no es rentable extraer teniendo una bomba tan costosa como un consumible más. Entonces deberíamos de alguna manera mejorar dentro de la técnica reconstructiva las características del material que se está depositando, porque hasta ahora lo hemos venido haciendo, o se ha venido haciendo reconstruyendo el tornillo con una aleación de base cobalto, Stellit 6. Hasta ahora era suficiente para hacer el proceso reconstructivo. Luego, con estos problemas se incorporó sobre el Stellit 6 proyectar térmicamente por HBOF carburo de tungsteno cobalto, que tiene un buen desempeño porque la dureza del carburo de tungsteno cobalto es bastante superior al del Stellit 6, estamos hablando de 1200 a 1500 Vickers, pero ya ni siquiera ese revestimiento grueso, son unas 700 micras de carburo de tungsteno cobalto, está siendo suficiente para el control del manejo de estos sólidos. Entonces las bombas siguen teniendo una baja productividad. Entonces, lo que hemos intentado es primero reforzar ese carburo de tungsteno cobalto, que es el trabajo que vengo a presentarles hoy, un poco ese trabajo, que es el carburo de tungsteno cobalto, reforzarlo con nanotubos de carbono. Hay una teoría, o en la literatura especializada se está hablando bastante de eso, de que el carburo de tungsteno cobalto, al reforzarse con nanotubos de carbono, incrementa su tenacidad de fractura y su resistencia en términos de dureza, tu desempeño tribológico va a mejorar. La teoría dice, o bueno, los autores, y de eso me incluyo, hace unos años escribí algo sobre esto, de que como el material es un CERMET, es decir,
cobalto como cementante y el carburo de tungsteno como fase dura, las grietas se propagan a través del intercara precisamente fase cerámica, fase metálica. En teoría el nanotubo lo que hace es que mejora esa interfase, incrementa la tenacidad de fractura y por ende incrementa muchas de las propiedades mecánicas que nosotros podemos estar intentando mejorar en el material. Ya vamos a ver que quizás estemos desmontando con estos trabajos esa teoría. Y bueno, entonces en realidad el trabajo se concentra en el desarrollo del material a proyectar y no en la técnica de proyección térmica como tal, ¿ok? La empresa que es coautora en esta investigación, que es Plasmatec Ingeniero, una empresa venezolana que se dedica a la reconstrucción de elementos de componentes mecánicos y es la que ha aportado el capital para la investigación, hasta ahora ha venido haciendo el proceso convencional de, a través del HBF, proyectar térmicamente el carburo de tungsteno cobalto sobre los tornillos y reconstruirlos, ¿no? Se parte sencillamente de las dimensiones originales del tornillo, lo que se hace es una reconstrucción dimensional, pero mejorando, haciendo mejoras en el material que se incorpora. Por lo general, esos son tornillos que son fabricados, en algunos casos, de aceros microaliados convencionales como la serie 4000, para ustedes tal vez sean más común la serie 8000, pero son aceros microaliados cromo y níquel, cromo, molibdeno, pero de baja aleación, ¿ok? No inoxidables ni mucho menos. Entonces, bueno, con las dimensiones originales del tornillo se trata de hacer la reconstrucción. Primero se proyecta y después se mecaniza para llevar el acabado superficial que se requiere. Entonces, como les decía, primero se reconstruyen los filetes con la aleación base cobalto y luego que se reconstruyen los filetes se mecanizan y finalmente se proyecta el carburo de tungsteno cobalto reforzado con los nanotubos de carbono. Acá es donde está el aporte del trabajo, cómo incorporamos los nanotubos de carbono a ese sistema de polvos. Eso es un trabajo que hay que ver cómo se hace. Aquí hay muchas formas de hacer el aliado mecánico y bueno, nosotros decidimos por una opción que ya les comentaré más adelante. Disculpen. Entonces, bueno, otra cosa importante, si estamos hablando de un par tribológico, estamos hablando del tornillo y de la carcasa, el interior de la carcasa, entonces la carcasa también tiene que ser o bien reconstruida o bien protegida ante el mismo tornillo. Entonces también se hace un proceso de adecuación de las paredes internas de la carcasa de la bomba, ¿ok? Se proyecta internamente ahí el equipo, que es un equipo de proyección a ángulos bajos y entonces es menos eficiente, pero igual puede revestir el interior de la carcasa. Se aporta el material de cobalto y luego se reconstruye. Entonces el objetivo del trabajo fue desarrollar la mezcla mecánica como tal de carburo de tungsteno cobalto, nanotubos de carbono que fuese proyectable térmicamente a través de la técnica de HBF, que es una técnica de altísima energía cinética, es una técnica que se basa el anclaje del revestimiento por sencillamente un anclaje mecánico. Es unas partículas que viajan a muy alta velocidad, se impactan y quedan ancladas y se hace un recubrimiento denso y compacto sobre el material y de unos espesores bastante adecuados. Entonces, en general, lo que hicimos fue tratar de evaluar el efecto de los parámetros de mezcla, que son importantes para poder tener una mezcla dispersa, bien distribuida de los nanotubos dentro de las partículas de carburo de tungsteno cobalto y a ver si esos nanotubos eran estables en la mezcla. Se estabilizaban, pues, porque ellos tienden a reagruparse. Entonces, más o menos el trabajo fue, bueno, si apareciera, creo que no va a aparecer esta, sí apareció. Ok, como les decía, efectos del parámetro de mezcla. ¿Cuáles son los efectos que estudiamos? En base a la literatura especializada pensamos que la velocidad de giro de los molinos, la concentración de nanotubos de carbono, el tiempo y la relación de cuerpos demoledores serían los parámetros que vamos a evaluar. Utilizamos estos parámetros porque, como verán más adelante, son los parámetros que incorporan mayor cantidad de energía al sistema. Y esto es malo porque si los equipos de proyección térmica están diseñados, o la parametrización de esos equipos para el proceso de proyección está diseñado por unos parámetros particulares que son función del tamaño de partícula que se va a proyectar, al hacer ese intento de mezclar ahora con nanotubos de carbono, podríamos correr el riesgo de esa incorporación de energía al sistema disminuir el tamaño de partícula o hacer un tamaño de partícula poco homogéneo, lo cual haría poco eficiente el proceso de proyección. Entonces tendríamos que entonces volvernos a tratar de optimizar los parámetros de proyección a través de un nuevo tamaño de partícula más pequeño. Entonces eso, utilizamos los parámetros que más afectan esa condición de distribución de tamaños en la mezcla de polvo. Luego, bueno, utilizamos, como les dije, una aleación comercial, METCO, de carburo de tungsteno 12% cobalto, con nanotubos de carbono,
La técnica utilizada es la High Velocity Oxy-Fuel, que es la técnica de proyección térmica más difundida en el mundo. Y se hizo una caracterización antes y después de la deposición, tanto por microscopía óptica como por microscopía electrónica de barrido, tanto de los polvos como de la deposición, del revestimiento. En cuanto a los polvos, se estudió la dispersión de nanotubos, la morfología del polvo y su microestructura una vez ya depositado. Y en cuanto a los ensayos que se utilizaron para evaluar mecánicamente, se utilizó entonces lo que es la microindentación estática con indentadores Vickers y Knups para determinar el modo de elasticidad, la tenacidad de fractura y la dureza del material. Recordemos acá con respecto a la tenacidad de fractura que lo que estamos determinando es la tenacidad de fractura aparente, ¿ok? No es una tenacidad de fractura STM, volumétrica, un material, no, es una tenacidad de fractura aparente que se aplica un ensayo para evaluar cuerpos en donde no podemos garantizar la relación dimensional que garantice el estado de formación plana, sino que sencillamente es una tenacidad de fractura más o menos que nos da una idea de cuánto es la resistencia que ese material ofrece a que una grieta se propague en su interior, propiedad importantísima para evaluar fatiga y ese tipo de propiedades dinámicas y estáticas. Y los modelos utilizados fue el modelo de Antis y el modelo de Marshall. En cuanto al rociado térmico, bueno, vamos no sé si están familiarizados con esa tecnología reconstructiva. El rociado térmico es muy sencillo. Bueno, aquí está una lámina que más o menos nos permite la selección de la técnica de rociado térmico en función de las características que queremos, si no queremos calentar mucho, si queremos altos espesores, pocos esfuerzos residuales, etcétera. Y básicamente se dividen en función de la energía, qué tipo de energía utilizo para hacer la fusión o llevar a estado pastoso las partículas de polvo. Eso es lo que es el rociado térmico, sencillamente es llevar por algún método un polvo a un estado pastoso y luego acelerarlo y proyectarlo sobre la superficie que quiero recubrir. En el caso de nosotros, el HBOF particularmente, esto es lo clásico, una pistola de HBOF. Sencillamente tengo una cámara de combustión en donde inyecto los agentes que donde voy a hacer con los cuales voy a hacer la combustión. Luego se generan altísimas presiones luego de esa combustión, entonces tenemos a la salida una tobera convergente y divergente que acelera el gas por diferencia de presiones entre lo que hay en la cámara y lo que hay en la presión atmosférica. Son acelerados, se inyectan los polvos a la salida de tobera y en ese cañón de aceleración los polvos son calentados y acelerados y luego sencillamente se proyectan e impactan el material para que éste sea recubierto. Eso sencillamente no es un proceso muy complicado, lo que es la proyección térmica. Y quizás sí sería interesante, no sé si para los que no conocen mucho, no están muy familiarizados con este sistema material, es ver un poco lo que es un recubrimiento obtenido por proyección térmica y todo lo que es lo heterogéneo que es. Entonces el recubrimiento es esta parte superior que observamos en color amarillo, naranja, y el sustrato es lo que está abajo, que previamente tiene que ser granallado, es decir, tiene que adecuarse a la superficie que va a ser recubierta. Se tiene que proyectar, por ejemplo, alúmina angular a cierta presión para que ésta dé una rugosidad que sea adecuada para garantizar el anclaje mecánico inicial, ¿ok? Aunque en el caso de carbonato tungsteno cobalto es lo suficientemente denso el material como para que en materiales relativamente blandos como aluminio o aceros de baja aleación pueda el mismo material hacer generar la irregularidad al impactar y quedar anclado, pero bueno, garantizamos mejor a través de la proyección por alúmina angular de generar una superficie lo suficientemente rugosa para que éste se ancle con mayor facilidad. Luego tenemos, como verán, es un recubrimiento que en principio la técnica, para que puedan leer, la técnica implica que se genere una estructura de tipo lamelar, es decir, una estructura bastante texturada, es decir, hay una orientación y esas lamelas, aunque están ahí, digamos que es bien coherente el depósito, podría pasar que por elevados tiempos de exposición, porque tenga la pistola un poco alejada de la superficie que estoy recubriendo o porque tenga una baja velocidad o porque la atmósfera sea muy oxidante, la partícula puede ser que en su trayecto, una vez que abandona el cañón de aceleración, puede reaccionar con la atmósfera, formar una capa monomolecular de óxido y esa capa se va a mantener alrededor de la lamela cuando éste impacte y entonces eso puede generar problemas de cohesión en el revestimiento. Entonces tiene que controlar la distancia y la velocidad con que están saliendo las partículas para que sea lo suficientemente coherente el depósito. Otra cosa que es importante y que nos compete mucho al trabajo es el tamaño de partícula. El sistema está diseñado para que la partícula alcance en su totalidad un estado pastoso. No la fundo ni está sólida, es un estado pastoso. De manera que el tamaño de la partícula y su conductividad térmica es un factor importantísimo acá. El sistema está diseñado para que para ese tamaño de partícula, que es alrededor de entre 30 y 45 micrómetros, ella llegue en el estado óptimo a una distancia que ya ha sido predeterminada en la superficie que estoy recubriendo, ¿ok? Entonces, si tengo una distribución de partículas pequeñas
entre pequeñas y grandes, una distribución platicúrtica, una distribución donde tengo muchos tamaños de partículas, ¿qué va a suceder? Puede ser que tenga una temperatura excesiva para algunas partículas muy pequeñas, lo cual llegan en estado totalmente líquido y no se impactan, sino que sencillamente golpean y caen. O partículas muy grandes, las cuales no son fundidas, sino que se proyectan sólidas, igual impactan, debilitan el recubrimiento y se caen. Entonces aquí el tamaño de partícula es fundamental para la filosofía, es decir, para la forma en que este recubrimiento se obtiene, la síntesis. Entonces es demasiado importante el tamaño de partícula. Como vemos es entonces un revestimiento sumamente heterogéneo desde el punto de vista químico y desde el punto de vista estructural. Okay. Que el material que vamos a utilizar, o que estamos utilizando, ya les dije, son esas partículas que están acá arriba, que ya después las veremos mejor, de carburo de tungsteno, cobalto, que se obtienen a través de procesos de síntesis, son sinter convencionales. Se sinteriza el cobalto y el carburo de tungsteno en partículas micrométricas de aproximadamente, como les dije, entre 30 y 45 micrómetros de diámetro. Y, bueno, clásicos nanotubos de carbono comprados comercialmente, de pared múltiple, no son de nanotubos de carbono de pared delgada. Y aquí es importante destacar que son de pared múltiple porque al final vamos a analizar un espectro Raman, de espectroscopía láser Raman, y entonces es para ver si esos nanotubos se conservan. Yo los puedo estar viendo en los polvos, pero luego pasar por la llama del cañón de aceleración, ser calentados y acompañar a la partícula en su viaje hacia el sustrato, tenemos que verificar después, cuando se ha sintetizado ya y tenemos el sólido sobre el material, si esos carburos de tungsteno, si esos nanotubos siguen allí presentes, porque si no, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué proceso de mezcla seleccionamos? Tomamos a este autor, un artículo un poco viejo, pero creo que uno de los mejores artículos que se ha escrito en cuanto a parámetros de mezcla, porque son, bueno, cualquier cantidad de referencias. El artículo fue hecho en base a la lectura de más de 900 artículos previos, y este autor propone que estos son los parámetros más importantes en el proceso de mezcla mecánica a través de un molino de bolas, de los cuales nosotros seleccionamos estos tres. Obviamente más la concentración de nanotubos de carbono, que no tiene nada que ver con las condiciones del molino. Entonces seleccionamos, después de hacer la revisión de este autor, la velocidad de molienda, el tiempo y la relación de cuerpos demoledores. Obviamente la velocidad es obvio, ¿no? Yo creo que no hace falta explicar por qué, porque cuando yo incorporo los cuerpos demoledores y los polvos a mezclar allí, si una velocidad excesiva implica que no va a haber movimiento relativo entre los cuerpos demoledores y las partículas, no va a hacer nada. Y una velocidad muy lenta no va a permitir que los cuerpos demoledores alcancen la altura suficiente para que después rueden o caigan sobre las partículas para que garanticen la mezcla en el material. Entonces se trató de utilizar la velocidad que más o menos sugieren los trabajos previos, alterando en un 10% por encima y por debajo el valor de esta velocidad para más o menos estudiar cuál es su efecto. Luego el tiempo de molienda, entre mayor tiempo tengamos en la molienda, más corremos el riesgo de alterar el tamaño de la partícula, y entonces tendríamos que modificar el proceso de los parámetros de deposición como tal. Luego la relación de cuerpos demoledores también es obvia. De hecho, tuvimos una muestra patrón que tratamos de hacer la mezcla de los nanotubos de carbono sin cuerpos demoledores a ver qué sucedía, y la concentración de nanotubos de carbono, la cual la literatura recomienda que sea aproximadamente 0.36% del volumen o de la masa total de la aleación que se está tratando de mezclar. Bueno, nosotros utilizamos 35, 45 de concentración de... ¿Por qué será que a veces? Ok. Entonces primero hicimos la generación de la matriz, luego el proceso de mezclado con esta matriz y posteriormente rociado, y finalmente la caracterización de los recubrimientos obtenidos. La generación de la matriz, aquí les digo dónde están los parámetros. Entonces vamos a ver, la velocidad se trabajó con 60 RPM, 70 RPM y 80 RPM. La concentración de nanotubos de carbono con el 0.15, 0.35 y 0.45. Y la relación de cuerpos demoledores sin cuerpos demoledores, igual cantidad de cuerpos demoledores y en masa y polvos a mezclar, y mayor proporción de cuerpos demoledores. Y el tiempo se trabajó con 8 horas, con 10 horas y con 12 horas.
Aquí es importante, ese tiempo fue después de una fase previa de preexperimentación, porque el proceso de molienda o de mezcla al principio empieza a reducir el tamaño de partícula, pero luego el tamaño de partícula empieza a incrementar. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de molienda empieza ahora a recombinar por golpe las partículas. Entonces empiezas a tener un material bastante heterogéneo en cuanto a los tamaños de partículas. A ver, estos son los parámetros, esto no lo tocamos, estos son los parámetros de termorrociado convencionales que la empresa utiliza de acuerdo al fabricante de los polvos para garantizar un depósito denso, bien adherido sobre el acero en cuestión. Ok, empezamos con la caracterización. Así están, estos son los polvos que llegan de comercialmente, que compramos. Esa es la morfología de las partículas. Pareciera ser, a primera aproximación, pareciera ser que las partículas son esferas huecas, pero eso no se presenta en todos los casos. Si fuesen esferas huecas, fuese muy bueno la calidad del polvo, porque este es mejor desde el punto de vista de conductividad térmica, pero en todo caso no fue así en todas. Entonces bueno, eso es un caso particular. Pero para la calidad del polvo vemos que hay una distribución de tamaños más o menos aceptable, y el tamaño de las partículas, bueno, como le decía allí, están entre 43 y, ahora no veo bien, el 20, alrededor de 20, entre 20 y 43 micrómetros, que es lo que dice el fabricante. Luego iniciamos el proceso de mezcla con los nanotubos, y quizás para tiempos insuficientes vemos cosas como esta. Lo que ven allí a la imagen superior derecha es una partícula y un clúster de nanotubos. Eso no es lo que queremos. ¿Okay? No queremos tener los nanotubos todos pegados ahí al lado de una partícula que no están haciendo absolutamente nada. Eso quizás fue tiempo insuficiente, o en este caso no hubo cuerpos demoledores en la condición que estamos evaluando. Es sin cuerpos demoledores, con una concentración de nanotubos de carbono de 0.35%. Sin embargo, sí logramos, cuando podamos ver, sí logramos obtener la mezcla que queríamos. Como verán, esto es que claro, con la luz todos los espacios vacíos ahora en la partícula, esa que estamos viendo ahí, en una ampliación, están completamente llenos de nanotubos de carbono. Esto que ven acá son los nanotubos. No sé si pueden apreciar el nanotubo, la distancia nanométrica de su diámetro. Obviamente son nanotubos un poquito largos, pero son de dimensiones nanoscópicas lo que es en su diámetro. Esto está total, todas las partículas tienen nanotubos, es decir, son miles de fotos que se tomaron para verificar que todas las partículas estuviesen por lo menos impregnadas de esos nanotubos. Y si esto fuese estable, una vez que hace la mezcla no se hace la evaluación inmediatamente, se espera un mes y se evalúan los polvos después de un mes de haber sido mezclado. Esto porque necesitamos garantizar de que este polvo que estamos generando sea estable, que se pueda almacenar y luego ir a proceso de proyección. Lo que sí observamos, como les decía anteriormente, es que cuando es excesivo, por ejemplo, algún parámetro de estos de que incorpora alta energía al sistema, como puede ser los cuerpos, bien sea los cuerpos demoledores o excesivos tiempos o una velocidad inapropiada, fíjense cómo es ahora la distribución de tamaños. Si ven en la imagen que tienen en la parte superior izquierda, ahora tenemos partículas originales de un tamaño unos 45 micrómetros, y también tenemos pulverizada completamente esas partículas, con partículas que pueden llegar hasta menos de 1 micrómetro de diámetro. Eso es inmanejable para un proceso de proyección térmica. No puedo diseñar un proceso de proyección térmica con una diferencia, una distribución de tamaño de partículas tan exagerada, de manera que no hay forma de yo tener una deposición eficiente. Y en otros casos, fíjense ahora la morfología de esta partícula. Esto no es una partícula original, esto es una partícula producto de una recombinación en el proceso de mezcla y fractura. Entonces, tampoco es lo que queremos. Ahora no tenemos ni tamaño, no controlamos ni tamaño ni formas, y entonces no es adecuado esa condición, por ejemplo, en este caso, de ser tan exagerados en los cuerpos demoledores. Bueno, después se hace un análisis por microscopía óptica cuantitativa de cómo fue la distribución de tamaños y de formas. Aparentemente las formas no se ven muy alteradas, la circularidad del material no se ve muy alterado,
Pero los tamaños sí se ven bastante, por ejemplo, en cuanto a la incorporación, a la variación de los cuerpos demoledores. Vemos que cuando tenemos cuerpos demoledores en proporción el doble en masa de lo que son los polvos utilizados para la mezcla, vemos que los tamaños de partículas descienden muchísimo. A pesar de que se concentra en un valor, que eso es bueno porque, por ejemplo, no tenemos una dispersión elevada, pero entonces tendríamos definitivamente que ahora manejar partículas muy, muy pequeñas, entonces tienen que cambiar completamente los parámetros de deposición. Y cuando no utilizamos cuerpos, obviamente cuando se utilizan cuerpos demoledores, oye, la distribución es gaussiana, normal, y conservan los tamaños que el proveedor nos indica, ¿no? Entonces, bueno, después podemos ver cómo en una gráfica integramos la información que tenemos anteriormente y vemos cómo desciende el tamaño de partícula con la incorporación de cuerpos demoledores para todas las condiciones de proporción de nanotubos de carbono, y vemos cómo, obviamente era un resultado esperado, cómo la incorporación de nanotubos de carbono nada tiene que ver con la alteración de la condición inicial del polvo, solo que ahora están inmersos ellos en el polvo y que no es algo que estamos especulando. La microscopía electrónica de barrido así nos los confirma, están los polvos estables, los nanotubos de carbono están estables dentro de los polvos. Luego un poco en estas láminas quise destacar, manteniendo fijos los parámetros de deposición, vean cómo las imágenes de la derecha son una sección transversal de sustrato recubrimiento. Fíjense el ique o el recubrimiento, lo que queda o lo mal proyectado que tenemos el recubrimiento cuando estamos haciendo con una mezcla muy dispersa, muy heterogénea en cuanto a tamaño de partícula. Prácticamente no estamos depositando, un depósito totalmente irregular. Mientras que cuando la primera que está, que no se usa cuerpos demoledores, pero que mantiene o que conserva la distribución de tamaño de partículas, entonces tenemos un recubrimiento bastante grueso. Lo de la porosidad aparente en este caso es porque, bueno, el mismo proceso de pulido genera una cierta porosidad aparente porque no son fotos para hacer análisis estructural, solamente eran fotos para verificar espesor que se obtenía a través de esa condición de distribución de partículas. Ya después veremos que en las fotos que se utilizan para caracterización microestructural del depósito, esa porosidad desaparece. Realmente son, como ven, depósitos bastante densos. Fíjense, esta empresa tiene también controlado lo que es los parámetros de deposición para la obtención de depósitos de carburo de tungsteno cobalto, que como verán en esa imagen se pierde completamente la estructura lamelar. Son depósitos ya densos sin que se conserve. La estructura lamelar desaparece por difusión y la estructura lamelar ya empieza a desaparecer y lo que encuentro ahí es un sólido bien uniforme, bien denso. Esto no tiene nada que ver con las partículas macroscópicas, no, la partícula del polvo. Estos son las partículas que constituyen el polvo. Estas son las partículas, las blancas, las claras, son las partículas de carburo de tungsteno, y la matriz de cobalto es la matriz oscura que ven que tiene cierta contigüidad, que es la que integra y une todas esas partículas de carburo de tungsteno. Hay un poco lo que estamos haciendo análisis químico sobre la parte oscura, porque regularmente el tungsteno difunde hacia el cobalto generando una solución sólida que no es muy apropiada, y entonces estamos tratando de verificar la presencia de esa fase en el sistema cementante. Bueno, acá en este caso otra imagen, claro, se ve pobre por la luz. Fíjense que tenemos una condición donde logramos para el mismo tiempo de deposición espesores, es decir, sumamente eficientes, sumamente densos, estos recubrimientos. Fíjense que, claro, es típico la rugosidad superficial porque ven, es un proceso de producción térmica, pero no importa porque nunca se utiliza un material como termorrociado. Se utiliza después de termorrociado, se mecaniza y se lleva a tolerar un acabado superficial adecuado. Pero lo que quiero decirles es que es sumamente homogéneo en cuanto al espesor que se obtiene, y como verán ahí no se aprecia la estructura lamelar típica de un proceso de rociado térmico. Y en muchos de los casos incluso es capaz de reproducir la condición de la superficie. Bueno, lo que pasa es que se desplazó el punto rojo, lo que está tratando de indicar es que el recubrimiento es capaz de reproducir bastante bien lo que son imperfecciones superficiales. En el caso de las otras no, porque ahí está todavía presente por un proceso inadecuado de termorrociado la partícula de alúmina que quedó incrustada. Bueno, acá es lo mismo, estamos tratando de observar a mayor profundidad lo que es lo denso del material y la presencia de esta fase
cobalto tungsteno que puede estar presente, no se detectó. A ver. Okay, acá también estamos tratando de hacer una ampliación en esas zonas donde el sustrato tiene una rugosidad bastante irregular, como el proceso de deposición fue capaz de penetrar, es decir, su condición pastosa, su condición de partícula estaba lo suficientemente es óptima para poder mojar, para poder cubrir toda esa irregularidad y dejar no tener porosidad en la interfase que debilita la interfase y puede hacer que el recubrimiento se desprenda. Esto finalmente, esta condición que estamos observando aquí, finalmente es la que nos va a permitir explicar por qué las propiedades mecánicas incrementaron y no la presencia como tal del nanotubo en el recubrimiento. Aquí estamos evaluando un poco si hay o no difusión de cobalto, porque a veces es bueno ver si se altera la propiedad, la naturaleza química elemental del sustrato por la proyección térmica, es decir, temperaturas muy elevadas que puedan modificar la condición de bonificado del sustrato. Entonces lo vemos a través de la difusión de cobalto y vemos que el cobalto no difunde sino apenas unas pocas micras. En la imagen F podemos ver cómo el cobalto ha difundido. Y ahora viene la caracterización mecánica, que es bastante más sencilla. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero queremos evaluar es en la sección transversal, entonces tenemos que hacer esos cortes. Luego tenemos que ver si la propiedad es homogénea a través de todo el espesor o no. Y entonces lo que hacemos es que seccionamos el recubrimiento en superficie, zona cercana a la superficie, zona intermedia y zona en la intercara, y luego evaluamos el sustrato en una zona subsuperficial a ver si el proceso de deposición ha alterado de alguna manera las características superficiales del sustrato como tal. Se utilizó entonces un indentador Vickers, pero claro, a niveles de microindentación, es decir, con cargas menores de 1 kilo. Y también se utilizó la indentación NUP, pero esto para evaluar el modo de elasticidad del material a través de la ley del modelo de Marshall. Aplicamos el modelo de Thomas, un modelo muy viejo, pero que nos permite establecer la dureza absoluta del material sin que tengamos efecto de tamaño de indentación, es decir, poder saber que la carga, el efecto de carga sobre la medida no está afectando, sino que obtenemos un valor de dureza intrínseca, inherente a ese sustrato. Entonces primero hacemos el ensayo Vickers y luego evaluamos el efecto de la penetración en el valor de la propiedad. En este caso encontramos que la dureza varía de manera importante desde la superficie libre del recubrimiento hacia la intercara sustrato de recubrimiento, y entonces optamos por evaluar todas las propiedades en la sección intermedia. ¿Okay? Porque para evitar que las otras propiedades que dependen de la dureza estuviesen viéndose afectadas por esa variación que existe, porque el recubrimiento no es homogéneo en cuanto a sus propiedades a lo largo del espesor. Acá encontramos, como les dije, la propiedad, esto es dureza versus la posición desde el interior, la zona de interfase, hacia la superficie externa. Este comportamiento no es el comportamiento que uno se esperaría o que espera en la literatura especializada. Pensamos que, porque debería ser al contrario, pensamos que puede ser un exceso de calor, ¿okay?, en la zona de la intercara, producto de la constante proyección térmica que puede haber ablandado la zona de la intercara. Es lo único que podríamos pensar que podría estar pasando acá. Entonces, en cuanto a los parámetros que evaluamos, ¿okay?, en cuanto a la variación de dureza con respecto a la concentración de nanotubos de carbono o la variación de dureza con respecto a la presencia, la proporción de cuerpos demoledores, vemos que a pesar de que pareciera que hay una tendencia a incrementar, esa tendencia se puede estar disimulando por la dispersión de los datos. Entonces digamos que no es que estamos obteniendo una variación importante, ¿ok? En cuanto a los valores de dureza, están entre 700 y 900 Vickers. En cuanto al modo de elasticidad, pensamos que el método de Marshall no se adapta bien para poder establecer el modo de elasticidad del material, porque vemos demasiada dispersión en los valores, a pesar de que en algunos valores sí se da más o menos el modo de elasticidad que tiene el carburo de tungsteno cobalto como sinter, no el proyectado térmicamente, sino como sinter, que es alrededor de los 400 gigapascales, pero acá, como verán, tenemos valores de 133, a pesar de que tenemos los 400, tenemos valores de 133, lo cual es físicamente poco probable que el carburo de tungsteno cobalto tenga ese valor de modo de elasticidad, porque por supuesto es muy superior al del acero.
Luego la tenacidad de fractura, como le dije, la evaluamos por un método alternativo. Esa es una tenacidad de fractura aparente, porque hay varias cosas que no podemos garantizar. Una de las cosas que no se pueden garantizar en este método, que como todos ustedes saben, es que deberíamos estar en el modo 1 de carga, ¿verdad? Si vamos a reportar un K1C, deberíamos estar en el modo 1 de carga y no estamos en el modo 1 de carga, porque no podemos garantizar que la carga que estamos aplicando toda se proyecte de manera perpendicular al plano que contiene la grieta que se está propagando. Por ende, no estamos en un modo 1 de carga, sino que estamos en un modo híbrido, donde lo que tenemos es una componente proyectada sobre ese plano de la carga que está siendo aplicada. Entonces estamos haciendo una subevaluación de la propiedad. Lo primero que tenemos que verificar es si la grieta se expande de manera radial o se expande tipo Pansky, porque de esa manera podemos aplicar uno u otro modelo que están propuestos en la literatura. Entonces los modelos que utilizamos son el modelo de Shetty, Diniara, bueno, los que propusimos utilizar. En este caso tiene que guardarse una relación de longitud de onda y semidiagonal de la huella que está en ese intervalo, y los modelos de Antis y el modelo Laus, Evans y Marshall, que fue el que finalmente utilizamos por la relación de longitud de grieta y dimensión de la diagonal de la indentación. Entonces acá, claro, vemos que en teoría el patrón de agrietamiento debería ser en las puntas, ¿verdad?, de la impronta, y uno poder medir esa longitud que la grieta se está propagando. Claro, al ser un revestimiento tan irregular, porque es un CERME, tiene una fase cementante, una fase cerámica, entonces hay un patrón de agrietamiento distinto. Si entendemos que la tenacidad de fractura es un concepto, en el concepto, ¿no? Porque bueno, ok, es la resistencia que ofrece un material que una grieta se propague, pero en el concepto es un balance de energía entre el material sin grieta y el material agrietado. Entonces, claro, podemos tomar, por ejemplo, la primera medida, podemos tomar esa grieta que se origina y se extiende, digamos que más o menos de manera apropiada, desde una punta de la indentación hacia el revestimiento. Hay un agrietamiento periférico alrededor que implica energía y que no estamos estimando, porque no lo estamos midiendo. Entonces, claro, acá tenemos un problema de experimental de estimación de la propiedad. Sin embargo, acá, de manera comparativa, nos va a servir bastante los resultados obtenidos. Veamos. Bueno, esto es lo que en teoría se desea. Perfecto, dos grietas que se expanden desde las puntas y se van a medir. Pero no consideramos, por ejemplo, este agrietamiento, ese tampoco, que es parte de la respuesta del material, y eso es energía que se está liberando allí. La tasa de liberación de energía ahí está contribuyéndose a esa respuesta y no se está considerando. Entonces se toman esas, se hacen las medidas correspondientes en todas las medidas y se obtienen los valores de tenacidad. Fíjense, indistintamente de que ese sea o no el valor de tenacidad real de ese material, sí nos sirve para comparar, porque la condición 0 para este caso es una condición original, el carburo de tungsteno proyectado térmicamente de manera comercial. Entonces sí estamos viendo que la presencia de los nanotubos en el polvo, no en el revestimiento por el momento, sino en el polvo, en los polvos, de alguna manera está garantizando que tengo un revestimiento de mejores características, obteniendo casi el doble, un poco más del doble en valores de tenacidad de fractura. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, pero quizás la tenacidad de fractura es la propiedad más importante, la propiedad mecánica más importante que hay en los materiales. Es decir, la resistencia mecánica, en términos del esfuerzo de fluencia, la resistencia a la tracción, la dureza, son propiedades subalternas a la tenacidad de fractura, porque ella es la que realmente controla la falla del material, en tanto condiciones estáticas como dinámicas. En dinámicas es obviamente fundamental, porque una grieta que se propague por fatiga, los ciclos asociados a la nucleación, ok, no lo podemos controlar porque es algo completamente aleatorio, pero los ciclos que tarda la grieta en propagarse son controlados estrictamente por esta propiedad, porque toda ley de avance o propagación de grieta parte del concepto de tenacidad de fractura y está incorporado ese valor dentro de la fórmula de cálculo de velocidad de propagación. Entonces, es una de las propiedades más importantes y acá estamos viendo cómo definitivamente se ve incrementada de manera sustancial por la adición de estos nanotubos. Bueno, acá es otro ejemplo entre las muchas condiciones de experimentación donde también vemos un importante incremento. Estamos hablando de casi 23 megapascales raíz de metro comparados con los 12 megapascales raíz de metro que se consideran para grietas sin nanotubo, para las muestras sin nanotubo. Obviamente esto no es un valor de tenacidad de fractura comparable a un metal, a una lesión metálica, no, todos tenemos valores mucho más altos, pero para un material CERME o para un material cerámico sí son valores de tenacidad de fractura importantes.
Es que no, ¿hacia dónde? Ah, verdad, oye, Dios mío, ¿por qué uno hace eso siempre? Claro, esto es lo que pasa. Ok, esta es la última lámina importante. Quizás esta es la lámina más importante que ahora cuando vayamos al Congreso va a generar ruido, mucho ruido. En la literatura todo el mundo dice que el nanotubo está presente en el depósito, que el nanotubo está mejorando, está de alguna manera mejorando un puente entre el carburo de tungsteno y el cobalto. Por eso la grieta se ve obstaculizada en su propagación en esta interfase. El nanotubo está presente allí. Pero ¿quién lo ha visto? ¿Se ha visto el nanotubo? Microscopía de barrido puede ver un nanotubo ya en esa etapa, donde yo he pulido, donde yo tengo el revestimiento. No es posible a través de microscopía electrónica de barrido. Muy difícil. Puede ser una suerte. Entonces vamos a una técnica que realmente se utiliza para la detección de estos nanotubos, que es la espectroscopía Raman. En este caso utilizamos un láser sólido de unos 500 nanómetros de longitud de onda. Y bueno, tenemos ahí el espectro convolucionado, el espectro deconvolucionado, a su imagen izquierda, y luego vamos a compararlo con los espectros. El superior es el de tomado para un nanotubo de pared múltiple, sus picos de orden y desorden del grafito, y abajo uno que es tomado para un grafito amorfo común. Y ustedes dirán, ¿a cuál se parece? Obviamente no tenemos unos picos tan definidos, tan finos como el de los nanotubos de pared múltiple. Tenemos más bien algo parecido a un graphite layer carbon, que es grafito amorfo convencional. De manera que difícilmente con este resultado yo puedo decir que los nanotubos están presentes en el depósito. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si no están presentes en el depósito, ¿por qué usted observó mejoras en las propiedades mecánicas? La respuesta también está en la literatura, pero ha sido menos difundida. La respuesta es sencillamente que la presencia del nanotubo en la partícula mejora su comportamiento térmico. De manera que el proceso de deposición hay un agente aliado que va a garantizar que la partícula obtenga su estado pastoso, la temperatura se distribuya más uniformemente en ella, yo tengo una mejor partícula, tengo un proceso de deposición con partículas que se están comportando de mejor manera. Entonces, ¿qué sucede? Voy a obtener un depósito de mucho mejor característica que un depósito sin que ellas estuviesen en esa fase previa. Pero una vez que pasan por el cañón de aceleración, estas partículas se descomponen, migran a una configuración de este tipo. Es que es tan delicado esto del efecto de la temperatura sobre las formas alotrópicas del carbono, que uno estudiando diamante hibridado SP3, SP2, el mismo proceso Raman, va alterando en el tiempo, el láser va alterando en el tiempo la respuesta en el espectro. Entonces, definitivamente es muy difícil pensar que a esas temperaturas donde yo llevo de estado pastoso esas partículas, los nanotubos de carbono son estables. Pero en el proceso de calentamiento sí están allí y están mejorando la respuesta de la partícula. Y entonces por eso estoy obteniendo un depósito de mejores características. Entonces no es la presencia como tal ya en el depósito del nanotubo, sino en la partícula que ya está dando una mejor respuesta. Ahora hay que evaluar si económicamente este incremento que estamos viendo en las propiedades mecánicas vale la pena proyectar polvos mezclados con nanotubos o seguir proyectando los polvos sin esa mezcla. Pero definitivamente el nanotubo mejora es la respuesta de la partícula durante el proceso de proyección y no como un elemento más estructural dentro del depósito. No sé si me he explicado en ese sentido en cuanto al efecto que genera esta última imagen, este análisis por Raman que lo hicimos acá en la Universidad de Barcelona, es realmente revelador en cuanto a eso. Bueno, luego tenemos las conclusiones, que estas son muy básicas sobre los efectos que están generando los parámetros de deposición, la velocidad que está generando, por ejemplo, la velocidad como variable fundamental del mezclado mecánico inducirá menor energía de colisión, mejor energía en el sistema que los cuerpos demoledores como tal, que son definitivamente atroces. A ver, para allá. La calidad de recubrimiento se ve directamente afectada por la calidad de los polvos, obviamente. El polvo tampoco era el de mejor calidad, creo que este era un polvo no de las empresas estas más conocidas industrialmente. El aumento de la relación del cuerpo demoledor es proporcional a reducción del tamaño de grano, también lo vimos, pero está más que claro en los resultados que tuvimos. Tenía razón, María, esto se ve mucho mejor si apunto hacia allá.
El incremento de las cuerpos de memorias disminuye la aglomeración de los nanotubos de carbono, lo cual es beneficioso en términos de la distribución de los mismos sobre la red combinada de polvos. A medida que se incrementa la realización de cuerpos de memorias, se tiene una mayor porosidad en el recubrimiento. Esto porque la mayor porosidad es porque tiene una distribución de partículas más heterogénea y obviamente eso genera esa condición. Existe una afinidad entre las partículas de carbono tungsteno y los nanotubos, eso es importantísimo, eso es uno de los más grandes logros, es que en verdad los nanotubos son estables dentro de la partícula en el tiempo, de manera que yo puedo sintetizar el polvo y se puede comercializar y vender de esa manera, mejorando su desempeño durante el proceso de deposición. El tamaño de partícula de carbono tungsteno se ve afectado directamente al aumento del tiempo de mezclado. Ya también lo vimos, los tiempos de mezclado era obvio que eso se va a pasar. Y si nos excedemos en los tiempos de mezclado, entonces el tamaño de partícula incrementará. No solamente disminuye, sino que por recombinación de los polvos puede aumentar. Los recubrimientos obtenidos en las condiciones de 8 horas a 60 RPM, 70 presentaron aspectos similares, mostrando un buen anclaje en el sustrato y muy baja porosidad. Esto estamos hablando de las condiciones de mezcla óptimas para los nanos. Para el recubrimiento que estamos obteniendo. Disculpe. El tamaño de partículas no es existida en la medida que variamos la concentración de nanotubos de carbono, lo cual era esperado. Los nanotubos de carbono no tendrían por qué alterar el tamaño de partícula. Y bueno, vamos a conversar ahora sobre las preguntas, las dudas que tengan sobre el trabajo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta charla que ha sido muy interesante. Yo creo que muy ilustrativa de muchas cosas y tenemos unos minutos para preguntas, cuestiones, dudas y os animo a participar, a todos vosotros. ¿No os animáis? Yo sí tengo bastantes, pero no quiero acaparar. Está bien, profesor, no se preocupe. No, bueno, mientras os animáis algo, yo te quería preguntar varias cosas. Sí. Y es, nos has mostrado las medidas de tenacidad mediante indentación, que obviamente son complicadas, complejas, muy difíciles de interpretar, pero yo creo que has dejado pasar por alto un detalle que es importante, igual lo habéis pensado, pero no lo has contado, y es el que son anisótropas, es decir, tienes grietas en una dirección y no en otra, lo cual eso debería influir en la tenacidad de fractura del material y por tanto en su comportamiento mecánico global. Si me permite decir una cosita al respecto. Sí, fíjense, aquí estoy evaluando la tenacidad de fractura que se está evaluando, es la tenacidad de fractura del depósito. Fíjense lo siguiente, yo no puedo decir que estoy evaluando la tenacidad de fractura de la sustancia denominada carburo tungsteno cobalto con nanotubos de carbono. Estoy evaluando la tenacidad de fractura de un sólido que genere con ese material. ¿Por qué no puedo decir que estoy evaluando la tenacidad de fractura inherente a la sustancia? Porque para eso tendría yo que haber indentado dentro de una lamela, no tener el efecto de la lamela, de la interfase lamelar, porque eso condiciona, genera una macrotextura mecánica importante, una anisotropía en el material de manera importante. Entonces lo que estoy obteniendo acá más bien es la respuesta a un sólido que generé a través de ese proceso de deposición, pero que está muy condicionada por la cohesividad que puede existir en la estructura lamelar. Si yo hubiese podido evaluar dentro de una lamela, entonces ahí sí estoy obteniendo la respuesta y aquí podría tener un comportamiento más isotrópico porque la distribución de las partículas de carburo tungsteno sí es más o menos uniforme dentro de una lamela. Ahora, al tener un sólido constituido por muchas lamelas, entonces obviamente hay una orientación, una macroorientación y eso va a condicionar. Fíjense que todas las grietas se propagan en la dirección paralela a la posición lamelar. Si yo hago una indentación que mi rombo queda, que los ejes no coinciden con la dirección de la lamela, la grieta va a nuclearse en la punta, pero va a tratar de correr a lo largo de una lamela. Entonces, claro, ahí hay una anisotropía importante del material, pero lo que en este caso quisimos destacar, porque no fuimos más allá, es que mejora la respuesta en comparación con la no presencia de nanotubos, lo cual es importante, porque estos son elementos que están sometidos a sistemas dinámicos de carga, no estáticos, porque son elementos que se mueven. Entonces, claro, esto en fatiga es crucial. Si algo en fatiga atenta, el estudio de fatiga atenta contra la tenacidad de fractura, ya yo tengo que desecharlo porque obviamente me va a dar resultados inapropiados. ¿Okay? No sé si eso... Sí, en parte, no, iba a la segunda parte y es, obviamente los estudios de nanoindentación para un material poco frágil como este
no son válidos, porque la propia teoría nos dice que más allá de Exacto, 4 o sí. 5. Y la pregunta es, ¿por qué no intentasteis introducir una entalla, además en dirección perpendicular, donde es como va a estar trabajando la superficie y donde os va a dar más tenacidad? Sí, Porque no. el recubrimiento es bastante grueso. 700 micras más o menos, Por sí. eso. Y entonces de ahí podréis evaluar de una forma mucho más fiable y global la tenacidad, y además seguramente con resultados mejores. Bueno, sí podría ser. Nosotros acá estamos tomando estos modelos que se utilizan para recubrimiento en general, pero que son recubrimientos más homogéneos. Quizás podríamos intentar hacer piezas entalladas y hacer un ensayo para hacer que la grieta, inducir que la grieta se propague allí. Eso podría ser, pero en tallas no hechas mecánicamente para no plastificar la punta, sino en tallas más bien hechas por erosión, porque muchas veces uno cuando hace una entalla mecánicamente, la punta puede plastificarse y entonces ahí dar una respuesta aparente alterada porque la resistencia mecánica local ha sido incrementada, entonces se hacen en tallas más suaves. Eso por lo general es por muy electroerosión mi opinión es que va a ser mucho peor. Sí. Sí, porque no va a ser regular. No solamente por eso, porque tienes daño térmico, tienes un daño térmico brutal. O sea, yo aconsejaría hacerlo o bien de forma mecánica mediante algún sistema poco agresivo, como puede ser la cuchilla diamantada, hilo diamantado, o por femtoláser, que es muy potente y no va a introducir ningún tipo de daño. Bueno, y muchas gracias, está muy interesante. Se puede controlar muy bien. Perfecto. No sé si os animáis a alguna otra, para que esto no sea un monólogo entre dos, no se sea un diálogo pequeño. Porque no sé, si sus temas de investigación son muy disímiles a este, obviamente no tendrán mayor pregunta, sino su amable presencia, que ya es bastante agradecida. Pues si no os animáis con preguntas, yo creo que lo dejamos por aquí. Agradecer de gracias. nuevo tu presencia aquí. Gracias, invitarte a volver cuando quieras, porque gracias, esta ya es tu casa. Muchas gracias, muy amable. Y de verdad que ha sido un placer. Gracias. Gracias.